analista internacional y profesor universitario especializado en Medio Oriente. Licenciado Acuña, un placer saludarle, también en nombre de mi compañero del programa Unai Amenábar, quien le saluda, Albany Lozada, bienvenido a Agenda Éxitos y muchísimas gracias por atender nuestra llamada para conversar acerca de este tema que, bueno, por supuesto, del cual está muy pendiente el mundo entero. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a ambos. Un placer estar acá con ustedes en este tema tan complejo que nos atañe a todo el mundo en estos días. Así es, bueno, y parte tal vez del interés es eso, tratar de entender, bueno, ¿qué pasó en primer lugar? ¿Por qué ese derrumbe en cosa de semana y media aproximadamente? Si eso era algo que se venía fraguando o bueno, como se suele decir aquí, los militares son leales hasta que dejan de serlo y se le voltearon al régimen de Bashar al-Assad. Así es. Bueno, lo que ocurre acá es que ha habido un paulatino debilitamiento en cuanto a las fuerzas sirias. En verdad, han ocurrido cosas, ¿verdad?, alrededor de la zona. En primer lugar, el abandono de alguna manera por parte de Rusia de la región debido a su situación en Ucrania, y también pues el debilitamiento que ha tenido en este caso la República Islámica de Irán, que ha impulsado, digamos, a que no ocurrieran tantas, no surtiera tanta resistencia el ejército sirio en el caso de esta emboscada o este ataque que se ha venido canalizando a través de grupos paramilitares en Siria. Además, hay que entender de que esos grupos opositores han tenido un gran, digamos, apoyo por parte de Turquía, lo que les ha facilitado poder, digamos, tener un arrastre mucho mayor, porque el poder que tiene, digamos, las Fuerzas Armadas turcas es bastante importante. Y por el otro lado, pues también ha habido también una deserción muy alta en cuanto a las fuerzas pro-Assad, que se han visto pues avasalladas por estas operaciones y han decidido desertar, ¿verdad? Y retirarse para no seguir dando resistencia. Han sido pues cerca de ya pues de muchos años, ¿verdad? Del año 2011 que empezó este proceso de desgaste, de acumulación de fuerzas, hasta que ya finalmente en estos días ocurre esta transición de poder que además fue muy sorprendente por la cantidad de días que duró, que en realidad fueron menos de 3 semanas, Sí. cerca de 3 semanas. Así es. ¿Cuál sería exactamente el momento vulnerable para lograr el derrocamiento de Al-Assad, quien por cierto huyó a Rusia? Y pues bueno, ¿cuál es la situación actual el día de hoy allí, sobre todo en la capital? Sí, aquí creo que el momento clímax es cuando empiezan a caer ciudades importantes y que no se ve una contrarrespuesta demasiado evidente por parte ni de Assad, ni de Rusia, ni de los grupos, digamos, proiraníes como Hezbollah o como los propios grupos de la Fuerza Revolucionaria, la Guardia Revolucionaria de Irán, y posteriormente conforme se van extendiendo a diferentes zonas, digamos, primero tenemos la zona de Alepo, por ahí Hama, posteriormente vamos a ir viendo otros lugares hasta llegar finalmente a Damasco, que es la capital del país, y ya para ese momento la familia Bashar al-Assad estaba en un vuelo directamente hacia Moscú, mientras que el primer ministro de Siria se encontraba encerrado en un hotel, ¿verdad? Tratando de, pues, rogar, digamos, por su vida y lograr de que entregar el poder para hacer una transición pacífica. Por lo menos esta primera parte de la transición ha sido pacífica. El proceso Sí. que viene a partir de ahora es el que nos tiene que llamar la atención a todos, porque este grupo opositor al régimen de Bashar al-Assad es muy sui generis, ¿verdad? Sí. Hay grupos pues radicales mezclados con grupos de nacionalistas, lo cual nos pone a pensar quién es el que al final de cuentas va a tomar Eso es. las decisiones más importantes y qué tipo de gobierno es el que va a terminar liderando Siria. Claro, claro. No, además, bueno, estamos viendo además imágenes de horror como todo lo que tiene que ver con la cárcel de Senaya. Las últimas informaciones que se calcula que pudiera haber todavía 10.000 presos que no saben cómo llegar a las celdas donde están, en un centro de tortura, y allá había reportes que decían que llevaban horas viendo salir gente de esa cárcel y que aquello parecía una fila interminable. Ahora, quien está liderando, quien aparece ahora como el líder de todo este movimiento que viene de las filas de Al Qaeda,
¿podría hacernos pensar un gobierno más abierto, más, digamos, más parecido a lo que tenemos en Occidente? ¿O podríamos estar en presencia o a las puertas de un gobierno más bien más parecido a lo que ocurre en Afganistán, por ejemplo? Sí, Un ala mucho más radical hacia el islamismo. porque hay quienes aseguran que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así es. Sí, yo no llegaría al nivel de Afganistán porque Ok, Afganistán tiene una estructura propia, ¿verdad? El Talibán sí. gobierna sobre un grupo que es el grupo de los Pashtuns, ¿verdad? Que son los que, digamos, tienen la mayoría dentro de Afganistán y se guían tanto por esta interpretación radical como el código Pashtunwali, que es el que los lidera también a ellos desde el punto de vista social y religioso, pero sí, digamos, corre las posibilidades de que el gobierno termine, digamos, siendo liderado o transformado en una especie de Estado Islámico, ¿verdad? Que es Ujú. el gran, digamos, riesgo que corre el territorio y por eso estamos, digamos, quienes vemos varios escenarios que podrían ocurrir. En primer lugar, una balcanización del territorio de Siria dividido en diferentes grupos, uno liderado por sunitas nacionalistas, otro por sunitas islamistas, otra zona liderada por kurdos, otra liderada por drusos y una pequeña comunidad alawita junto con cristianos metidos con chiitas en otra región. Esa es la primera, digamos, forma de verlo. La segunda es que un grupo, digamos, de poder sea el que al final de cuentas lidere todo lo que se refiere al gobierno de Siria y pasemos de una dictadura basista como nos tenía, digamos, el panarabismo sirio a una dictadura de otro tipo, Sí. ¿verdad? Hay que entender de que no vamos a tener una democracia. Esto es una realidad a la cual tenemos que caer Ujú. porque no están acostumbrados a la democracia. La democracia no es algo que se aprenda con un tutorial de YouTube, ¿verdad? Sí. Claro. La democracia es algo que tiene que irse construyendo y estos territorios no están acostumbrados a la democracia, por lo tanto, descartemos la posibilidad de que va a haber una democracia. Lo que quizás podemos anhelar es que sí haya una transición pacífica y que muchos grupos no se vean afectados. Me preocupa la situación de los kurdos, por un lado, y me preocupa la situación de los drusos, por los otros, y lo Sí. mismo que los cristianos, que se puedan ver Claro, avasallados o que se claro. puedan ver reprimidos por parte de los diferentes grupos de poder. Sí, señor. Bueno, hay Bueno, mil profesor, preguntas, pero sí. lamentablemente el tiempo también es un tirano y hay que despedir, profesor. Pero bueno, también nos queda la Sí, pregunta, ¿hay bases militares rusas allí? También así ese es es. otro tema, otro Y hay muchos conflicto. países Sí, metiéndose en esa situación. Y lo sí que se sí ve. nos llamó la atención, y con esto concluye, es el júbilo de la gente en Ujú. todas las ciudades, donde se Eso sabía de sí, la caída de Bashar al-Assad. O sea, la sí, popularidad de ese señor estaba por el suelo, no lo sí, quería nadie. O así sea, es. la alegría de la gente en Damasco, fuegos artificiales, gente en la calle Ujú. vitoreando la caída del régimen. O sea, de verdad que Bueno, a nivel popular había una reacción muy positiva con la caída de Bashar al-Assad. seguiremos muy atentos, de todas Gracias, formas. profesor Acuña, licenciado Brian Acuña, analista internacional y profesor universitario especializado en el tema de Oriente Medio y Oriente también más cercano. 4:26. En